El día de hoy estaremos compartiendo el video de la asignatura Análisis Estadístico en Contexto Educativo, el cual está relacionado a la actividad número 4 de dicha asignatura. Los integrantes que conforman y presentarán este video es Anadiuska Vargas, quien les habla, Yuli Yerani Núñez y Yaricel Ceballos, para la maestra Yelitza Comprés. Esta tarea número 4 tuvo como objetivo analizar y comprender la distribución de datos a través de la creación de un video en el cual debemos responder algunas preguntas relacionadas a un caso práctico sobre las distribuciones estadísticas. Para responder las preguntas debemos primero conocer el caso que nos han planteado. Imaginemos que en una escuela desea analizar la distribución de las calificaciones de sus estudiantes en un examen de matemática. Se recopilan datos de una muestra aleatoria de 200 estudiantes y se registran sus calificaciones. El histograma de estas calificaciones muestra que la mayoría están entre 60 y 90, con una concentración en torno al valor 75. La distribución es simétrica y no presenta una fuente asimétrica. Después de algunos cálculos, se determina que la medida es de 75 y la respondiendo las preguntas del caso ya planteado y en respuesta de la primera pregunta que nos dice ¿cómo se determinó la muestra aleatoria de estudiantes cuyas calificaciones fueron registradas para el examen de matemáticas? Respondiendo las preguntas del caso ya planteado y en respuesta de la primera pregunta que nos dice ¿cómo se determinó la muestra aleatoria de estudiantes cuyas calificaciones fueron registradas para el examen de matemáticas? Ahora vamos a continuar con la segunda pregunta que nos dice ¿qué tipo de distribución se observó en el histograma de las calificaciones de los estudiantes? Tras registrar las calificaciones se creó un histograma. La mayoría de las calificaciones estaban entre 60 y 90, con un punto de concentración alrededor de 75. Además, la distribución fue asimétrica y en forma de campana. Por ejemplo, en el gráfico que hemos colocado aquí debajo, las calificaciones en el eje X y la cantidad de estudiantes en el eje Y. Así lo hemos representado. La distribución se asemeja a una curva de campana indicando una distribución normal. ¿Cómo se ajustó la distribución de los datos a una distribución normal? Para verificar si los datos siguen una distribución normal, se sobrepuso una curva de campana al histograma. Se confirmó que la mayoría de los valores están dentro de una desviación estándar. Hemos marcado los valores a una desviación estándar de la media 67 y 83. El 68% de los estudiantes se encuentra en ese rango, lo que nos confirma la normalidad de la distribución. ¿Cuál es la media y la desviación estándar de las calificaciones de los estudiantes en el examen de matemática? La media es 75, lo que nos indica que el promedio de las calificaciones y la desviación estándar es de 8, lo que mide cuando varían las calificaciones con respecto a la media. Por ejemplo, si las calificaciones fueran temperatura, una desviación estándar baja significaría que todas las temperaturas están cerca de la media de un 75 grados Celsius. Una desviación estándar, una desviación estándar alta significaría que hay días fríos de 40 grados Celsius y días calurosos de 100 grados Celsius. ¿Qué porcentaje de los estudiantes obtuvo una calificación por encima del promedio? En una distribución normal, aproximadamente el 50% de los estudiantes tienen calificaciones mayores a la media de 75. Un ejemplo claro de este sería el que está en este gráfico, donde la curva de campana está marcando el 75 en el centro.
Y aquí podemos ver que la mitad de los estudiantes están por encima de este valor. En la pregunta 6 tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar obtenga una calificación entre el 70 y el 80 en el examen? Esto va a ser de un 68%, puesto que aproximadamente el 34% de los estudiantes tienen calificaciones entre 70 y 80. Por ejemplo, si nosotros sombreamos el área de la curva de campana entre 70 y 80, vemos que cubre el 34% de la distribución. ¿Cómo puede la información obtenida de la distribución de la calificación de los estudiantes ser utilizada para mejorar la enseñanza de las matemáticas en la escuela? Bueno, se puede ayudar a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de varias formas. La primera puede ser detectar dificultades, es decir, que muchos de los estudiantes que están por debajo de 60 se pueden reforzar en ciertos temas. Además, se puede medir el impacto de los cambios. Al modificar la metodología de enseñanza se puede analizar si las calificaciones mejoran. Identificar alumnos que estén en riesgo, es decir, los estudiantes con calificaciones bajas que pueden recibir apoyo adicional. Además, se puede personalizar la enseñanza. Si la mayoría de los estudiantes están cerca de 75, se puede diseñar estrategias para mejorar su desempeño. Por ejemplo, si los resultados muestran que muchos estudiantes tienen dificultades en álgebra, bueno, pues la escuela puede implementar clases de esfuerzo específicos en ese tema. Entonces, estos datos nos pueden ayudar a que la escuela pueda tomar decisiones informadas y diseñar estrategias para apoyar mejor a sus estudiantes. La distribución de muestras se refiere a la forma en que se distribuyen las estadísticas de una muestra aleatoria tomada de una población. En la actividad del estudio de caso, pudimos analizar la distribución de las calificaciones de los estudiantes en un examen de matemáticas. La selección aleatoria de 200 estudiantes es fundamental para garantizar que los resultados sean representativos del total de la población. Observamos además que la distribución de calificaciones se asemeja a una curva normal, con una media de 75 y una desviación estándar de 8. Esta simetría indica que la mayoría de los estudiantes obtienen calificaciones en un rango aceptable, lo que refuerza la idea de que una muestra bien seleccionada puede proporcionar información valiosa sobre la población, para que de este modo se pueda trabajar mejor en nuestros centros educativos. La capacidad de aplicar conceptos estadísticos a los datos recopilados nos permite identificar tendencias y áreas de mejora en lo que es el rendimiento académico. A través de este análisis queda claro que la distribución de la muestra tiene implicaciones prácticas significativas en el ámbito educativo. Al comprender cómo se distribuyen las calificaciones, la escuela puede implementar estrategias más efectivas para apoyar a sus estudiantes y optimizar la enseñanza en matemáticas, pero no solamente en matemáticas, como fue el caso de nuestro estudio de caso, sino en cualquier otra.